Me llamo Dr. Ghislain Essomé Lele. Les invito a seguir el programa Español para Todos con François Urbain Lega. Español para todos. François Urbain Lega Moumi. Yaoundé, 27 de junio de 2024. Primera jornada del segundo Congreso Internacional de Hispanistas en Camerún. Desde la madrugada, los participantes en este encuentro de amantes y promotores de la lengua y la cultura españolas se desplazan a la Escuela Normal Superior de Yaoundé, donde la apertura de inscripciones precede al inicio propiamente dicho de la sesión. Los estudios hispánicos en África frente a los desafíos de inserción socioprofesional. Este es el tema que reúne a todos los eslabones importantes de la pirámide de usuarios de la lengua española en África y en todo el mundo. Este encuentro está organizado por la Asociación de Profesores de Español de aquí y de allá, y su presidente es el doctor Ghislain Essomé. Soy el iniciador de este proyecto, pero bueno, somos un grupo de docentes de la secundaria de la enseñanza superior, investigadores, que hemos pensado que, bueno, organizar encuentros así para poder intercambiar con el mundo, con los hispanistas, es interesante para la cultura del mundo general. ¿Para qué estudiamos el español y cuál es la relación que se debe establecer entre los estudios hispánicos y el mundo socio-profesional? Porque estamos en un contexto de crisis laboral, un contexto de paro en que cada persona que hace algo, que hace un estudio, lo hace porque efectivamente tiene un porvenir que proteger y una profesión que ejercer para, digamos, salirse de los apuros del mundo socio-profesional, de la crisis socio-profesional de hoy. Pues, gracias al programa Español para Todos, con la comunicación, con la presencia y todo lo que hacen para el hispanismo en Camerún. Muchas gracias al señor periodista François por su presencia incondicional. Yo soy Español para Todos con François Urbain Lega. El segundo Congreso Internacional de Hispanistas en Camerún, bajo el patrocinio del embajador de España en Camerún, se celebra en un contexto donde la dirección y las oportunidades de la lengua española plantean numerosos interrogantes. Su Excelencia Ignacio Rafael García Lumbreras ve al español como una lengua de oportunidades. Pieza seleccionada extraída de sus palabras introductorias durante la sesión inaugural. Cabe felicitarse, cabe congratularse por dos cosas. Primero, porque estemos ante el segundo Congreso de Hispanistas Africanos. El primero tuvo lugar en el Centro Cultural de la Embajada. También cabe felicitarse por el hecho de que no solo se haya consolidado, sino que además haya crecido. En esta edición tenemos la suerte de contar con participantes venidos de a lo largo y ancho de Camerún, pero también de Costa de Marfil, de Senegal o de España, con lo cual yo creo que aquí lo que cabe sobre todo es felicitar a la organización, felicitar a profesores de aquí y de allá, porque me consta que han trabajado duro para que este congreso pueda tener lugar. Quiero reconocer a todas las instituciones que van a participar y quiero mencionar al Instituto Cervantes, al Ministerio de Educación, a mi propio ministerio, a la Dirección General de Español en el Mundo, a la Universidad Complutense, que muestra el compromiso de España, de muchos actores distintos. Yo creo que trabajamos por el mismo objetivo, que no es otro que promover el idioma español, promover la cultura española. La temática no solo el idioma español, la cultura española, sino los estudios hispánicos en África frente a los desafíos de la inserción socioprofesional. Creo que hay que reconocer la labor que el Estado de Camerún lleva haciendo desde su nacimiento a
favor de nuestro idioma, que es el idioma español, porque el idioma español ha sido un idioma optativo en la enseñanza camerunesa y lo sigue siendo, y yo creo que es de los idiomas optativos que se ofrecen en la enseñanza camerunesa, es el más elegido, o si la memoria no me falla, yo creo que hay cerca de 600.000 estudiantes de español en la educación básica camerunesa y otros 3.000 en la educación superior. Este hecho de que el Estado de Camerún, que las autoridades hayan apostado desde el principio por el idioma español, se ha traducido en que han florecido generaciones de hispanistas en Camerún, que están aquí representadas, tanto los pioneros del hispanismo como generaciones más modernas, ¿no? No puedo citar todas las grandes obras o todas las novelas camerunesas en español, pero creo que sí algunas podré hacerlo. La primera novela camerunesa de expresión española, que es El hijo varón, de 1985, y desde entonces muchísimas otras publicaciones. También creo que conviene citar obras colectivas como El carro de los dioses y Equinoccio, con lo cual este compromiso que ha tenido también el Estado de Camerún se ha traducido en que hoy el español sea un idioma muy conocido en el país, que es un idioma muy estudiado, y yo creo que también es de justicia decir que es un idioma muy querido. Tenemos el privilegio de vivir en Camerún y vemos que es un idioma apreciado, que es un idioma querido, y a través del idioma nuestro país, España, también es un país muy querido aquí. Todos aquí más o menos conocemos las principales cifras sobre el vigor del español en el mundo, y nunca está de más recordarla, porque precisamente el español, la segunda lengua más hablada del mundo, con 600 millones de hablantes más o menos, andamos por esas cifras, que son cifras espectaculares, ¿no? La tercera lengua más utilizada en Internet. Yo creo que abre una derivada muy interesante que también podremos tratar aquí, que es el español, evidentemente, como idioma de oportunidad. Está en el corazón o en el núcleo del debate ahora, como es la inteligencia artificial. El gobierno de España, que tiene una estrategia hasta el año 2026, ha hecho una apuesta sostenida por la utilización del español en los modelos de inteligencia artificial, y en el mes de octubre estará en funcionamiento el primer modelo en español de inteligencia artificial. Hay que ser activos, hay que ser proactivos, como lo es también el Instituto Cervantes, a través de una apuesta clara por el uso de las nuevas tecnologías, por el uso de la formación en línea, por el uso de las píldoras. Otra idea que quiero destacar: el primer país del mundo donde se habla español es México, y el segundo es Estados Unidos, donde ni siquiera el español es una lengua oficial, tampoco lo es el inglés, por cierto. En Estados Unidos hay cerca de 60 millones de hispanohablantes, con lo cual eso contribuye también a hacer nuestro idioma un idioma que, además de bonito y querido, es un idioma de oportunidades culturales, oportunidades sociales y oportunidades profesionales. Tenemos ya 2 lectorados en Camerún, uno en la Universidad de Douala y otro en la Universidad Católica de África Central. Acabamos de establecer un acuerdo para facilitar el examen para el DELE en Douala, este mismo sistema Yaoundé, porque algo muy importante para consolidar el español es la certificación. Al final, pues todos sabemos que uno puede hablar un idioma, pero si no lo puede certificar es prácticamente como si no existiera ese conocimiento. La embajada tiene un centro cultural que, además de dar clases de español, también promueve la cultura española con eficacia y con brillantez. Y os animo a todos los que no lo conocéis a interesaros por él, porque es un poco la joya de la corona de la embajada, lógicamente, y de España en Camerún, para promover nuestro idioma y nuestra cultura. No hay duda de que el número de hablantes de español está en constante crecimiento, pero es necesario valorar su relevancia en un mundo cambiante y, por tanto, situar el papel de la lengua de Cervantes en la internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación en África. El profesor Justo Bolequia Boleca es escritor y catedrático de la Universidad de Salamanca, España. El norte viene al sur a buscar conocimiento, porque ese conocimiento está agotando en el norte.
El español como una lengua que nos permite acceder a conocimientos de los grandes investigadores, grandes lingüistas que ha producido España de cara a la ciencia, ¿no? Entonces les hablé del español como lengua, como individuo, como persona, como cultura, etcétera, del español como país, como espacio de producción científica, los científicos del español que ha tenido España, llámense premios Nobel de literatura, llámense premios Nobel de química, llámense premios Nobel de astronautas, etcétera, de la internacionalización de la ciencia a través del español. Ahí se ve que había muchos científicos que producían y escribían en español. También dije que el español producía conocimiento en un 70% y que ese 70% no solamente venía de los países hispánicos, sino también venía grandemente de España. También hice ver que con el español se puede innovar, con el español se puede crear, con el español se puede imaginar, ¿no? Y todo eso me llevó a decir a los congresistas que el español nos sirve para conocernos a nosotros mismos, que podemos utilizar el español para transmitir lo que producimos como científicos de las letras, como científicos, profesores, etcétera. Y que no debemos pensar que no producimos ciencia. Y también dije que la producción de conocimiento en Occidente, en España, etcétera, estaba llegando a su límite de agotamiento y que venían a África, venían aquí a Camerún para buscar a los productores de conocimiento a través del español. Todo eso me hizo pensar, me hizo decirles, me hizo compartir con los congresistas mi experiencia como profesor, como escritor, como investigador, etcétera, tanto de libros de literatura, poesía, novela, relatos, cuentos, como de libros de lexicografía, como escritor de diccionarios bilingües Bubi español, español Bubi, como productor, escritor de lingüística también, que había hecho, digamos, libros de lingüística, libros de enseñanza, libros de historia, etcétera, libros de sociología, etcétera, ¿no? Amén de los artículos que he publicado en revistas tanto españolas como no españolas. Como evidentemente les hice ver que como profesores, como investigadores que son, no deben pensar que no son capaces de producir conocimiento. Hice ver que el conocimiento que estaba aquí entre nosotros, el simple hecho de sembrar yuca, el simple hecho de cocinar yuca o cocinar cacahuete ya implicaba un conocimiento, porque la persona que cocina sigue unos pasos, y para escribir un artículo científico también debemos seguir unos pasos, y todo eso es ciencia y todo eso es conocimiento, que debemos ser los primeros en ser capaces de escribir y publicar en revistas producidas en África. Lo que pasa es que, claro, para que sean revistas reconocidas en el mundo de la producción científica, debe cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si uno hace una revista científica, debe tener un comité de redacción, un comité de científicos, y también debe tener los pares ciegos. Es decir, que cuando uno manda su artículo a una revista, lo evalúan otros y le dicen lo que tiene que añadir y lo que debe quitar. De esta manera la revista se hace científica. Y se ve que en la revista Caliao, que publica la Universidad de Marwa, también podría formar parte de las revistas científicas. Y había también otras revistas, y que también las asociaciones de profesores de español en Camerún, en Ghana, en Costa de Marfil, etcétera, tendrían que convertirse en centros de producción de conocimiento, que los profesores que dan clases en secundaria, en primaria, etcétera, también deberían poder publicar, poder contar sus experiencias para que los demás compañeros pudieran enriquecerse. Profesor, hemos aprendido con usted que Camerún produce más doctores en español en África que los demás países, y más adelante que Guinea Ecuatorial, que es el único país que habla español como lengua oficial. Sí, yo empecé el censo hace años cuando llegué aquí a Camerún.
En el año 2009, 2010, estuve en 2013, 2014 en la Escuela Normal de aquí, de Yaoundé 1, Escuela Normal de Marwa, y me di cuenta de que había doctores en estudios hispánicos. Empecé a hacer la relación, el censo de doctores, y mi lista arrojaba una cifra de 96 doctores en estudios hispánicos. Ahora he ampliado esa lista, creo que son 106 doctores en estudios hispánicos, el único país africano que tiene tantos doctores en estudios hispánicos en África, más que en Guinea Ecuatorial, evidentemente. Y eso engrandece los estudios hispánicos. Y eso con el profesor Onomo lo llevamos al Cervantes Central de Madrid, porque él estuvo allí, para decirle al director académico: señor, esto es lo que tiene Camerún como doctores en estudios hispánicos, pero claro, reclamamos la creación de un instituto Cervantes en Camerún, pero no nos hicieron caso. Entonces yo creo que los doctores en estudios hispánicos cada vez están produciendo más, cada vez están publicando más, y el peso del hispanismo evidentemente está en Camerún. El peso del hispanismo africano está en Camerún, porque cuanto más doctores en estudios hispánicos tenga un país, más producción científica hará en esa lengua. La expansión del español en África está experimentando ya una velocidad inconmensurable. Muchos cameruneses, por ejemplo, se han apropiado de la cultura española tanto en la gastronomía como en la danza. A la hora de promocionar la cultura africana a un nativo español, por ejemplo, el problema es lo complejo. ¿Cómo explicarle un plato de coquí, de ndolé, de okok o de namwondo? Los investigadores proponen una reflexión sobre la traducción terminológica de la gastronomía típica camerunesa al español. Este es también el postulado del doctor Bernardine Esamagala de la Universidad de Yaoundé 1 y su Escuela Normal Superior. Desde una perspectiva lingüística que me obliga a recurrir a ese campo de saber para intentar relacionar las palabras de una lengua con las de otras, las realidades culturales de un país, de una comunidad, con las de otras. En este momento acabamos de escuchar el desafío que tenemos entre las lenguas africanas y el español. En este sentido es justamente en el que se adscribe esta intervención mía, que parte de la observación de lo que tenemos en el panorama de lo que comemos, porque la comida es muy importante, participa en la difusión de la cultura. Vemos muchas expresiones en nuestras lenguas, en nuestras conversaciones diarias, donde intervienen nombres de alimentos, incluso en lo que llamamos la fraseología popular, muchísimas expresiones fijas que aparecen hablando de comida, también en unos prejuicios culturales. Por lo tanto, no podemos menospreciar un campo tan importante a la hora, sobre todo, de la comunicación interlingüística y de la comunicación intercultural. Hemos pensado en lo que llamamos las recetas de cocina. Pues cómo puedo llegar como viajero a un restaurante, pedir algo de comer y no saber lo que quiero o puedo comer, justamente porque hay una terminología, unos términos, unos nombres de alimentos que no dominamos, como ha dicho el catedrático Pozo Bolequia. El hecho de no saber qué decir en otra lengua, una lengua desconocida, eso puede hacer que yo llegue a un restaurante y quedarme sin comer, o pidiendo algo que no quería comer, simplemente porque pues solo veo lo que está escrito en el menú. ¿Qué es lo que representa gastronomía camerunesa? Que es muy variada, muy rica, pero que utiliza ingredientes que no tienen a la hora de traducir equivalentes en la lengua española, y resulta que son realidades que necesariamente tienen que traducirse. Entonces el traductor tiene aquí pues una aporía, una dificultad
dificultad pues añadida, porque aparte del léxico normal, tiene que facilitar a un extranjero una realidad que enciclopédicamente hablando no tiene palabra para asumirse en la cultura meca, en este caso español. Por eso hemos partido de unos planteamientos estrictamente teóricos desde el ámbito de la traductología, convocando a autores que han trabajado en ese sentido, pues del inglés al Bulu, una de las lenguas importantes de Camerún, y allí tuvo que ver, pues como por ejemplo traducir uva al Bulu, una lengua nativa de Camerún, en un país donde la uva no existe como planta. Para poder traducir este tipo de realidades necesitamos recurrir a un método que llamamos traducción explicativa, una traducción comentario, una traducción que intenta ayudar a definir más allá de lo que podría ser en la pura estricta equivalencia, pero simplemente escribir más o menos conocimientos que ayuden al no nativo a entender qué tipo de ingredientes pues está en ese plato, en ese manjar, pero también incluso el proceso de elaboración de esa comida, ¿no? Y a pesar de eso tenemos otra dificultad, es que hay unas palabras, unas voces que se resisten a esa traducción. Por lo tanto, no tenemos más remedio que mantener esas voces en la traducción al español. Si tomamos un ejemplo como el ndolé, que tiene un nombre científico, que es uno de los platos que tenemos en Camerún, no encontramos equivalente en español, pero muchas veces en algunos textos de recetas gastronómicas he encontrado una traducción tal como espinaca salvaje. Es una planta que ha sido domesticada, pues deja de ser salvaje. Por lo tanto, tenemos que encontrar otra explicación para que podamos satisfacer al lector, al público español, que pueda comer en español. Cuando vemos las oposiciones fruta, fruto, pescado, justamente esta polisemia hace que en un momento dado, si tenemos una sola palabra en español, lengua local, y tenemos que traducir hacia el español, que tiene dos voces para lo mismo. Cuando yo digo bongo chobi, el chobi en Basa, lengua que ha estado ahora mismo invocando el profesor Poleta, el chobi es el pescado, pero no sé, puedo equivocarme si digo pescado, a lo mejor es el pez. El traductor tiene que saber que en español el pescado es el término genérico, el pez es cuando ese pescado está vivo y el pescado cuando está en la sartén. Hay una canción muy popular en Camerún que dice en la lengua ewondo, Kulugu ibubolo, Kulgenam mamukuli ibubolo, Kulgenam mamukulu ibubolo. Es decir, que usted tiene un manjar y cada manjar va acompañado, va asociado a un complemento. Entonces, usted saque su manjar y yo voy a sacar el complemento. Entonces aquí el nam en general es cualquier plato elaborado, puede ser a base de cereales, a base de cacahuete, etc. Y el bopolo es una elaboración a base de yuca, pues ese refrán significa que la ayuda es mutua. Usted saca lo que tiene, yo saco lo que tengo, podemos hacer, digamos, tener la comida para el día. Gracias a nuestros amigos españoles que han tomado y asumido el riesgo de viajar a un país que todos en España dicen, no conocemos Camerún, pero Camerún es el África en miniatura. Todo lo que estamos diciendo aquí está en Senegal, está en Chad, así que hay que venir aquí siempre y ayudarnos a seguir investigando. J'adore. Español para todos. Vous êtes sur la 92.5. En una respuesta inofensiva y constructiva a la protección del patrimonio lingüístico africano, el profesor Jean-Claude Mbarga prefiere que los nombres africanos no sean objeto de traducción, a riesgo de alterar el valor tradicional local de dicho nombre. Hay anglicismo, hay latinismo, italianismo,
¿Por qué traducir absolutamente las realidades cameruneses? Podemos notar también en mi pueblo, en Palmayo, cuando yo quiero comer la paella, digo, paella, porque paella no tiene equivalente en Benin. Paella, porque se quiere absolutamente y se traduzca. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay anglicismos, hay latinismos. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso, hay lenguas que dominan el mundo. Y yo estoy en contra de ello. Hablamos del fenómeno lingüístico de diglosia, glotofagia. Algunas lenguas se tragan otras lenguas. Hay lenguas superiores y lenguas inferiores, ¿no? Cada lengua es un valor. Cada lengua, no hay sublenguas, no hay dialectos, no hay patrón. Por eso creo que en ningún momento no hay que separar el juicio del Señor de Sama. Señor profesor, el traductor está al servicio de la comunicación. Por lo tanto, si el público dice que no hay que traducir, pues se le paga lo que merece y se va. Pero de todas formas, debemos mantener y respetar las culturas, las lenguas, porque son visiones propias, específicas del mundo de quienes las utilizan como, digamos, espacios vivenciales, como espacios identitarios, pero como estamos también llamados a cambiar, a dialogar, pues yo no veo ningún inconveniente en traducir para ayudar al otro a entenderme mejor, porque muchas veces los conflictos que hay en el mundo es porque no hay una comprensión del otro. Entonces hay muchos prejuicios, no solo lingüísticos, sino también gastronómicos. Pues se dice que los chinos comen perro, y es como que el comer perro es un sacrilegio. De todas formas, creo que debemos dar a conocer nuestra cultura en el mundo hispánico. Debemos buscar los caminos, los mejores caminos que nos ayuden a darnos a conocer, traduciendo, explicando, bailando. Todo es posible si el objetivo es hacernos conocer. Doctor François Mbese Akamse de la Universidad de Yaoundé 1 ve oportuno la consideración de la complementariedad o la promoción del compañerismo lingüístico a la hora de traducir las lenguas camerunesas al español. Quiero compartir algunas posturas científicas del investigador con el tema de la traducción y sobre todo del compañerismo, como yo lo suelo llamar en algunas producciones mías, la promoción del compañerismo lingüístico, en el sentido de complementariedad, la complementariedad que puede existir entre las lenguas camerunesas y el español en el marco de la literatura camerunesa de expresión española, donde hay una simbólica de lo que hemos llamado una lengua burra, no en cuanto burro, sino en cuanto lengua que transporta fuera de las fronteras nacionales los elementos significativos de la cultura camerunesa por medio de la literatura camerunesa en lengua española. Dado la proclividad del español, España, América, el número de hablantes, el espacio hispanófono, hispanográfico, hispano-iconográfico nos parece ser también algo que podemos promover en el sentido del compañerismo y complementariedad, que es otra perspectiva de lectura que podemos en contra de la perspectiva de la explotación, lengua dominadora, lengua dominante en el marco de Camerún. Hay que ver si no hay posibilidad de profundizar este aspecto porque me parece muy portador y también muy inclusivo en las perspectivas de lectura entre el norte y el sur, medio de las lenguas. Es más, el profesor André Ma piensa que no se puede traducir todas las palabras. En cuanto tal, hay realidades que solo hay que ver o tocar
para entender. Yo creo que lo que se puede hacer es escribir un libro de cocina donde se explica todo, porque en realidad si el español europeo que llega a Camerún quiere comer con mucho fin, si no le prueba comiendo, se puede inventar todas las definiciones con todo, no llegará a comprender lo que es, tiene que comerlo y sabe que es mucho fin. Pero los traductores pueden escribir libros de cocina de modo que si un extranjero tiene que saber cómo se ha hecho el plato, cambiar a la colega que todo no se puede traducir, porque yo me acuerdo cuando era profesor de instituto en la clase de catalán, ¿cómo vas a explicar a un chico lo que es cayú? Porque si entra en la definición de lo que es el cayú, científicamente lo que es no llega a comprender. Lo que hace es coger ese se llama el cayú y entra en conocimiento del cayú, porque tampoco es una piedra, el cayú es cayú. El debate sobre este tema puede continuar, pero ¿será posible resolverlo? En cualquier caso, observemos los desafíos del nuevo ámbito de la mediación intercultural en la era de la globalización, bajo la pincelada de Cristian Tiaco Yuadje, asesor pedagógico y vicerrector del Instituto Bandung. Hemos podido plantear el contexto de la globalización como el resultado del advenimiento de la era global, porque anteriormente, como recordamos, según el punto de vista de la Biblia, desde el principio había dos seres humanos que se entendían perfectamente, pero pasó que en Babilonia, uno de esos años, los hombres quisieron conquistar el cielo y construyeron una torre que se llamó la Torre de Babel. Así que cuando se derrumbó, los hombres se dispersaron y dejaron de entenderse perfectamente como anteriormente. Y finalmente no pudieron entenderse, y con el advenimiento de la globalización, los hombres tienen que entenderse y asegurar la mediación intercultural, porque ha habido ahora un florecimiento de culturas, una diversidad de lenguas, y para evitar que haya culturas condenadas a desaparecer, hace falta promover todas las culturas. Y por eso se tratará de asegurar una mediación intercultural. Respecto a la enseñanza del español como lengua extranjera, hace falta decir que todos los actores que actúan en este dominio tienen que trabajar para favorecer la interculturalidad. Vamos a empezar por los escritores, como venimos mencionando. Hemos citado las obras como A orillas del río Quienque, o No hay país para negros, o más bien El esqueleto de un gigante. Hemos notado que en esas obras los autores evocan los elementos de las culturas locales, hablando precisamente de los funerales, la manera como se opera la devolución sucesoral en la zona del oeste de Camerún. También los escritores de estas novelas dan muestra de la gastronomía local y todos los hechos sociales que pueden ensalzar la cultura camerunesa. Si evocamos las obras como Kanemboa, publicada por el Dr. Mahop, vamos a notar que evoca efectivamente la geografía camerunesa, y todo eso puede ser un trampolín para una oportunidad para el turismo en Camerún, porque se describe efectivamente la geografía camerunesa, y que aparece también en la obra titulada El carro de los dioses, y a partir de ahí se nota que la montaña más alta del país es objeto de curiosidad y puede fomentar el turismo en el país. Pero no solamente los escritores son mediadores interculturales, hemos evocado también los docentes que en la enseñanza del español como lengua extranjera, por ejemplo, deben ensalzar los elementos de la cultura local para permitir que los alumnos integren esta necesidad de interculturalidad entre los pueblos, y también permite a los propios alumnos entender con más facilidad, mucho más facilidad, los elementos que le vienen enseñando. Así que podemos también evocar los cineastas que en sus producciones deben utilizar los nombres locales, los elementos de la cultura local. Y hemos evocado a ese respecto el gran vecino como Nigeria, que en sus producciones habla mucho de lo natural presente en la realidad africana. Lo real maravilloso, la brujería, que es muy de moda en África, son elementos culturales que se ensalza
en las producciones de los cineastas locales. Además, hay que decir que los padres también en la educación de los niños deben también mostrar que la cultura es muy importante, porque la lengua es vehículo de una cultura. Es muy importante que los padres hablen sus lenguas locales para poder asegurar la perennidad de la tradición y aportar lo suyo en el desarrollo de la civilización universal. Propone que se establezca un diálogo entre todas las culturas y yo creo que en la época de la globalización se trata de una finalidad de recibir. Es decir, que nos encontramos en el pueblo planetario, cada uno tiene algo que aportar, de modo que por interculturalidad tenemos ese cambio y tenemos que manifestar ese cambio con datos, pruebas y señales. Tenemos que manifestarlo. De lo que se trata para mí no es de que algunos puedan tragar a otros, sino de que cada uno aporte algo. La ecología digital y la transmisión de libros en streaming son dos temas candentes. Ante la curva decreciente de la lectura de libros, el doctor Frank Rostov Chamon-Dormo se muestra partidario de una evolución o revolución en la difusión de la literatura camerunesa de expresión española en la era de la web 2.0. Una revolución que toma en cuenta la protección medioambiental. Se trata precisamente de cuestionar los mecanismos de producción de la literatura camerunesa de expresión española. Para ello, quisiera recordar que ya conoce dos fases. La primera fase que hemos llamado la fase precursora, los escritores como Germán Mitambo que ya han empezado a escribir en lengua española, y luego la nueva generación, lo que hemos denominado la nueva generación de la literatura camerunesa de expresión española, pero lo que nos falta hoy es la tercera generación, una generación digital, electrónica, numérica. El marco teórico que hemos elegido es lo del análisis del discurso numérico, que consiste en analizar los contenidos digitales. Y para ello pensamos ya en algunos conceptos que nos llaman la atención, como el concepto de streaming libresco, o sea, streaming originalmente es de índole audiovisual, se refiere a cualquier reproducción de audio, vídeo o otro contenido multimedia en un dispositivo en tiempo real a través de Internet. Es un modo de consumo de productos de Internet a través de unas plataformas con acceso de pago. En el dominio cinematográfico tenemos Netflix, Amazon Prime, tenemos Apple Store, Tidal, Spotify, pero ¿por qué no en el dominio literario? Y en el dominio literario hemos pensado que eso implica colocar la literatura camerunesa de expresión española en el marco de consumo que ya no es libresco, que ya no es físico, sino digital. De ahí hablar de la literatura numérica. Esa literatura numérica es ante todo el fruto de la fusión entre la sensibilidad literaria y de las innovaciones electrónicas. Y la web 2.0 es un campo de experimentación, es la parte de Internet dedicado a las interacciones, como las redes sociales, bla bla bla, que por Bolivia, Twitter, WhatsApp, Telegram y muchas otras. Pero hay que precisar que Camerún ya tiene un terreno fértil para experimentar este campo de la literatura numérica, porque Camerún tiene 2.700.000 usuarios activos de la web 2.0, con una producción de 100% cada año de 2016, lo que representaría unos 16 millones de suscriptores activos en Internet en 2024, mayoritariamente constituidos de los jóvenes que tienen acceso a su teléfono y se conectan en las redes sociales casi en una medida de 30 veces al día. Según el informe del Instituto Cervantes en español en el mundo 2023, 7,9% de los usuarios de Internet se comunican en español. O sea, ya hay los potenciales consumidores de la literatura numérica por el Internet. Luego, el español es la tercera lengua más usada en Internet después del inglés
inglés y del chino. Y a propósito de Camerún, tiene unos 16 millones de suscriptores activos de Internet en 2024 y según las estadísticas del informe 2023 de Cervantes, Camerún tiene 193,000 estudiantes que practican la lengua española como lengua extranjera. O sea, ya hay un capital humano para consumir. Y hemos pensado ya en 4 repositorios. Los repositorios son las bibliotecas numéricas de la literatura hispánica en español, así como las páginas de la web, como la biblioteca virtual Miguel Cervantes, que puede servir de repositorio para publicar, consumir y difundir las obras. La literatura electrónica hispánica también es otro repositorio. Siberia, y por fin en el contexto africano, la biblioteca africana en la que ya tiene publicados muchos trabajos de los pedazos de textos de los escritores como Jiménez Anatadou, Michel Péguin y otros. Esta ponencia suscitó múltiples cuestionamientos, desde el moderador profesor Jean-Claude Mbarga hasta la señora de Nankin Gertrude, pasando por el doctor François Mbessé. Frank Rousseau propone la revolución en la difusión de la literatura camerunesa de selección española y la única pregunta que yo planteo en voz alta es: ¿el libro numérico no sería un lujo en nuestro contexto? ¿Para qué sirve esa difusión? Para que solamente la gente pueda acceder. Creo que hace falta tener en cuenta las realidades también. Algunas preguntas parte del público. Doctor Luis. Muchas gracias por concederme la palabra. Rousseau, me ha gustado el término ecología y sobre todo el desenlace donde llega a la promoción de la literatura por medio de la desmaterialización y dice que es un tema ecológico. Yo quiero saber si hay menos huellas ecológicas en usar de los teléfonos y del ordenador con respecto al libro, porque sí vemos que de manera directa hay una simbólica de desmaterialización y de preservación del medio ambiente, pero de manera profunda. Yo quiero saber si realmente la desmaterialización enfocada en la promoción de lo numérico cabe con la preservación del ecosistema. Gracias por concederme la palabra. Señora de Nankin Gertrude, sí, estoy de acuerdo contigo a propósito de proteger la naturaleza, proteger los árboles, porque la naturaleza, la tierra es nuestra madre. Bueno, ¿piensa usted que resulta fácil para un alumno disfrutar un libro a través de la pantalla que un libro físico sentado en una biblioteca? Porque en nuestro instituto no resulta fácil hoy tener un manual para los alumnos, problemas económicos, situación económica actual del país. En el aula de 80 alumnos, casi 10 o 15 tienen el manual. ¿Piensas que un padre que a él le resulta difícil comprar un libro, un manual, didáctica de español, por ejemplo, piensas que resultará fácil en cada hogar tener una pantalla, un ordenador, una proyección digital como esa? En el marco de la COVID-19 se ha hecho una encuesta para medir el grado de penetración numérica en los hogares africanos, precisamente en Camerún, donde el Cédula hizo la encuesta y el resultado ha sido una curiosidad. Da cuenta de que Camerún tiene, con una población de unos 30 millones de habitantes, Camerún tiene 16 millones de usuarios en Internet, o sea, puede ser por un teléfono, por un ordenador. Y curiosamente, los alumnos en la escuela no tienen ese porcentaje, puede ser la mitad, no tienen los libros físicos o manuales didácticos. Tampoco hay que dejar de lado el hecho de que la población, sobre todo infantil, está mucho más orientada hacia el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Fue esta presentación la que puso fin a la actuación del primer panel. El segundo grupo de expositores fue al que el comité organizador denominó Mesa de Instituciones.
Se trata efectivamente de representantes de instituciones internacionales que trabajan por la difusión y protección de la lengua española. Député espagnol para todos. Aquí finaliza esta primera entrega de la actualización sobre el segundo Congreso Internacional de Hispanistas en Camerún a través del programa Español para Todos. Síganos en vivo desde Radio Zenit FM en la frecuencia 92.7 desde Yaoundé, en Camerún. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Gracias a todos los que nos siguen en Radio Patos en www.patos.mx y en nuestro canal de YouTube Español para Todos Camerún. Suscríbete y haz clic en la campanita de notificaciones para no perderte la segunda parte de este viaje a los detalles del segundo Congreso Internacional de Hispanistas en Camerún. Las ponencias de segundo panel. Yo era François Urbain Le Gars Moumi en la producción. Quédate con nosotros, pues lo mejor queda por venir. Gracias. Député espagnol para todos. Restez scottier.